Bueno, pues comenzamos con esta sesión, aunque estaban previstos dos ponentes. Uno de ellos, don José María Coello de Portugal, no ha podido venir, con lo cual pues únicamente intervendrá don Jesús Miguel López Nieto, que tengo el honor de presentarlo. Es doctor en Derecho y profesor en la Universidad Francisco Vitoria en Madrid, miembro de la Asesoría Jurídico-Civil de la Conferencia Episcopal Española y es también miembro designado como representante de la Iglesia Católica, aunque no lo pone en el programa, de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Y bueno, pues seguro que su exposición va a ser muy interesante. Yo comprendo que a estas alturas de la mañana quizá ustedes ya estén con razón, porque por lo menos yo les he cansado quizá demasiado, y les pido disculpas. Pero el tema que va a tratar don Jesús Miguel es muy interesante y por lo tanto seguro que capta nuestra atención, que se va a referir a las entidades de carácter propio y en concreto al caso de los profesores de religión. Muchísimas gracias, profesora Convalía. Pues el honor es mío, ¿no? Desde esta tribuna quisiera agradecer a la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, su amabilísima invitación pues, para participar de este curso que, desde luego, tiene unos ponentes de altura, no por mí, lamentablemente, pero desde luego es un honor. Es verdad que éramos dos los ponentes que teníamos que intervenir aquí, el profesor doctor don José María Coello de Portugal, doctor en Derecho, actual vicedecano de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, que efectivamente, pues por cuestiones absolutamente perentorias, pues no ha podido acercarse, ¿no? Por una cuestión de urgencia de última hora, ¿no? Y es verdad que ustedes se pierden al mejor de los dos ponentes. Esa es la realidad, pero bueno, yo creo que tendrán ustedes oportunidad de contar con él, porque están los genios y luego estamos los demás. Entonces, bueno, pues aún así he tenido que reestructurar mínimamente la ponencia pues para dotarle de un contenido mínimo acorde a este curso. Yo tenía preparado una ponencia de 1 hora y la he alargado a 2, por eso de que escuchen la ponencia a los dos, y es la hora adecuada, son las 2 menos 10, por lo tanto para las 4 hemos terminado sin ningún problema, y nos vamos a la playa a bañarnos todos un rato. Bueno, bromas aparte, voy a intentar ser lo más sintético posible. Es verdad que yo comprendo que esta hora no es la más idónea para tratar ningún tema, y menos jurídico, las cosas como son. Yo he dado clase este curso los jueves a la 1 y los alumnos a las 2 menos cuarto estaban fundidos. Bueno, ya entraban fundidos, pero a las 2 menos cuarto ya una cosa tremenda, ¿no? Y además sobre derecho constitucional. No había más que ver las caras en un poema. Y además uno de mis alumnos de Atlético de Madrid, lo cual doble poema. A mí me daba mucho juego, muchísimo, porque los señores del Madrid, pues, lo que tenemos, que somos señores y ya está, y el hermano pequeño del Atlético de Madrid, pues es lo que tiene, ¿no? Aún así, de reconocer que el chaval pues vino a todas las clases, o sea, y luego me tiene mucho cariño. Además estuvo en la final de Lisboa y también en la de Milán. Y me decía, como perdamos en Milán, yo me muero. Bueno, he de decir que no se ha muerto, porque me mandó un correo electrónico, he de decir que no me felicitó, pero me mandó un correo electrónico con una serie de materiales que me tenía que mandar, etcétera. Bueno, bien, dicho esto, el tema es verdad que es muy amplio del que quiero hablarles, ¿no? Tan amplio que hice mi tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar ser lo más sintético posible, sabiendo que pues va a ser un poquito complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo en cualquier caso. El tema del que me toca hablarles a ustedes es sobre libertad religiosa versus libertad de expresión. Es un tema, la verdad es que amplísimo, se está hablando constantemente acerca de la libertad de expresión y es verdad, estamos ante dos derechos en conflicto y que en mi opinión están en permanente tensión, como lo están cualesquiera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Yo creo que la palabra clave aquí
es ni más ni menos que la de ponderación. Cuando nos encontramos ante casos donde entran en conflicto derechos fundamentales en última instancia, yo creo que están ustedes de acuerdo conmigo en que lo que hay que hacer es ponderar. Es verdad que hay una teoría general, hay una doctrina general, pero luego es fundamental ver el caso concreto. ¿De acuerdo? Ver el caso concreto. En este sentido, y de verdad que no quiero alargarme mucho, yo les he traído un pequeño caso, ya me perdonarán que no traiga presentación PowerPoint, no me ha sido posible por cuestiones de tiempo para hacer la cosa más clara, pero les he traído un caso que es el que yo querría analizar aquí. Es imposible abarcarlo todo en una sesión de este calibre, pero sí quiero hacer o traer a colación una serie de cuestiones que me parecen importantes. Entonces, el caso que tenemos aquí es el de un profesor de religión, lo voy a decir de manera muy sintética. Tenemos el caso de un profesor de religión al que se le retira la idoneidad. Este hombre no está de acuerdo, acude a la jurisdicción social, en la jurisdicción social le dan la razón, el obispado de Cartagena recurre, le dan la razón al obispado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el profesor recurre, acudimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional termina dando la razón al obispado de Cartagena. ¿De acuerdo? A partir de ahí, este señor que tienen ustedes aquí, el señor Fernández Martínez, José Antonio Fernández Martínez, acude a Estrasburgo porque entiende vulnerado su derecho a la vida privada y familiar. Derecho reconocido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Acude a Estrasburgo, Estrasburgo admite a trámite, que ya es un primer filtro importante, admite a trámite el recurso. En una primera sentencia, concretamente de la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se da la razón por 6 votos contra 1 al Reino de España. Ahora después haré unas pequeñas apreciaciones de cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que comprendamos bien cuál es el ITER. Y se admite, cosa que es muy rara, se admite un nuevo recurso del demandante ante la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cosa harto difícil, pero se admite a trámite, porque los jueces consideran, consideran que es una cuestión que tiene alcance, que tiene relevancia, y se admite a trámite el recurso y se ve por 17 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y vuelve a ganar el Reino de España por 9 votos contra 8. Y ya no se puede recurrir más, si no, esto me hubiera recurrido más, seguro. Pero se gana, fíjense ustedes, 6 votos contra 1, porque las secciones están formadas por 7 jueces, se gana en sección por 6 votos contra 1 y ante la gran sala por 9 votos contra 8. Voy a empezar por el final. ¿Por qué es relevante una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Entre otras cuestiones, porque afecta al ámbito de los 47 estados que tienen suscrito el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, una pequeña decisión tomada en el juzgado de lo social, no me acuerdo qué número, de Murcia, con una aplicación territorial, ¿de acuerdo? Concretamente, de una comunidad autónoma, en concreto de una persona, resulta que llega a Estrasburgo y sienta doctrina para 47 estados. Y eso es lo que hay. Por eso es fundamental conocer muy bien cómo se ponderan los derechos fundamentales, porque en última instancia en Estrasburgo lo que se hace es eso, se ponderan derechos. ¿Qué derechos? Los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con una pequeña particularidad, y es que ya no va a conocer del asunto, cosa que yo no sé si es buena o mala, pero ya no va a conocer un juez católico, el de Valladolid, que como es católico, pues pega el palo. ¿No? Dice, no, es que yo soy tan católico que os pego el palo y además os condeno en costas, sino que lo va a ver un holandés, un estonio, un lituano, un turco,
Y claro, explicarle a un holandés, a un lituano, a un estonio, a un turco, ¿cuál es el sistema de contratación del profesorado de religión en España? Es un poquito complejo. Es un poquito complejo. Bueno, pues aún así he de decir que, como ha dicho la ponente doña Polonia Castellanos, hay esperanza en Estrasburgo. Todavía hay esperanza en Estrasburgo. Me interesa que se fijen ustedes en esta noticia, en el titular. Dice: Estrasburgo ratifica el despido de un profesor de religión de Murcia. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo sé que esta pregunta puede tener trampa. Me gustaría que me respondieran aún así. ¿Tiene trampa? ¿Están de acuerdo? ¿Ratifica el despido? ¿Quién dice que sí? Doña Polonia Castellanos. Bueno, pues doña Polonia, no. Esto no es cierto. No, voy a decir por qué. Esta es una de las habilidades, no digo porque, ojo con el lenguaje, esta es una de las habilidades que tuvo la parte demandante. Evidentemente hay que decir que esta noticia es de una página web española que ustedes conocerán, que es Religión Digital, totalmente católica, como muchos de ustedes saben. Pero eso es lo de menos. A mí no me importa que una página web, lo digo en serio, sea católica, no sea católica. Vamos a ver, yo lo que quiero es que transmita información veraz. ¿De acuerdo? Información veraz. Y esto no es información veraz. Se acerca, pero no lo es. Porque este caso no es un caso de despido de un profesor de religión. Es un caso de no renovación de la idoneidad de un profesor de religión, que no es lo mismo. Sin embargo, la parte demandante quiso llevar al tribunal por esta vía. No tenemos tiempo, desgraciadamente, pero una de las cosas buenas que tuvo este caso, en el que pues, tuvimos la suerte de participar, además el profesor Coello de Portugal y un servidor, como pues, terceros intervinientes en nombre de la Conferencia Episcopal Española, fue que hubo vista oral, cosa que es muy rara. Vamos a ver, el Tribunal de Derechos Humanos tiene que justificar su existencia. ¿Cómo justifica? Pues entre otras cuestiones, pues haciendo vistas orales. Entonces se cogen al azar, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que nos tocó las dos veces vista oral, cosa inaudita. O sea, pero nos tocó vista oral las dos veces. Es decir, que aquí nosotros no tuvimos que hablar, porque por parte del Reino de España, pues hablan los agentes del Estado español, son los abogados del Estado. Yo recuerdo ante la gran sala, pues ver temblar, literal, temblar las manos, parecía que tenía Alzheimer el hombre, no, perdón, Parkinson, así, completamente, ¿no? Al abogado del Estado. El hombre estaba solo y además hablaba en francés, luego la parte demandante en español, y digo, bueno, chico. Pero bueno, una cosa, la verdad, es muy bonita. Tienen ustedes el enlace, insisto que no da tiempo y es una pena, pero tienen ustedes el enlace en la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las dos vistas orales. O sea que se puede ver. Caso Fernández Martínez J. España, vista oral, oral hearing en inglés, y tienen el acceso. Pueden ustedes escucharla en inglés, escucharla en francés, porque hay traducción simultánea, o escucharla en el original. Yo recomiendo el original. ¿Por qué? Pues porque la parte demandante habla en español y pues, el agente del Reino de España pues habla en un francés entendible por todos. Y si no, pues a las malas, pues uno pone el inglés y tampoco está mal, ¿de acuerdo? Pero es muy relevante. Ustedes tendrán a lo mejor el fogonazo de que ven a un señor pues muy parecido a mí, efectivamente soy yo, estoy por ahí sentado viendo cómo se desarrolla. Y a mi lado hay dos personas, uno Gregor Puping, es el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, y a mi lado pues el profesor Coello de Portugal, ¿no? Y si me ven poner caras, pues es que es normal, yo es que estaba profundamente indignado con lo que estaba escuchando, porque claro, es una de las... Vamos a ver, todo el mundo cuando... Ayer me comentaba un amigo, ¿no? El compañero abogado, dice, vamos a ver, cuando uno va a un juicio es una guerra, eso es una guerra. Entonces uno tiene que ir a por todas y utilizar todos los medios pues, para ganar esa guerra. Bueno, pues el argumento principal por el que se iba aquí es por vía de la violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De que se le había coartado, constreñido, conculcado, violentado, como ustedes quieran decirlo, su derecho a la vida privada y familiar. Y yo, pues he de decir modestamente que no es cierto. Ya no porque lo diga el tribunal, que lo ha dicho, sino porque de verdad, créanme ustedes que en este caso teníamos razón. Teníamos razón. ¿De acuerdo?
Bien, quisiera comenzar con unos... Esto ha sido introducción de la introducción, ¿eh? Ya digo que yo tengo para 2 horas. Quisiera hacer unas pequeñas apreciaciones previas a entrar un poquito en materia en este caso. Vamos a ver. Es cierto que cuando se ponderan derechos, y intento ir un poquito rápido, ¿de acuerdo? Si hay turno de preguntas, si hay, que yo creo que ya a estas horas a lo mejor no hay, pero si hay, pues podemos ampliar. Pero no me resisto a comentar lo siguiente. Cuando uno pondera derechos, uno lo sabe ponderar en el caso concreto, ¿de acuerdo? Pero no se puede olvidar que existe una normativa general y una jurisprudencia que interpreta. Aquí está el famoso debate. ¿Qué función cumple la jurisprudencia? Pues la jurisprudencia es verdad que no es fuente del derecho, sin embargo interpreta el ordenamiento jurídico. Luego, no es fuente del derecho, pero es verdad que está muy cercana, en tanto en cuanto es evidente que interpreta. Tenemos la famosa sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Cataluña, un manual de 500 folios, interpretando qué sentido es el constitucional para interpretar adecuadamente los estatutos. Yo creo que lo mejor hubiera sido haberlo tachado de inconstitucional, que hubieran empezado, y es más fácil para todos, pero bueno, el caso es que hay un manual de 500 páginas, de verdad, 500 páginas de sentencia, interpretando constitucionalmente el Estatuto catalán. Bueno, pues evidentemente no es fuente del derecho, pero se le parece. Bien, vamos a ver, la libertad religiosa es una cuestión de todos. De todos, y me van a permitir ustedes que no diga de todos y de todas, vascos y vascas, ellos y ellas, yo, el castellano es muy rico y la Real Academia de la Lengua ha revuelto a recordar que el todo es para todo. Así que yo soy clásico para estas cosas, tan clásico que hasta tengo 5 hijos, pero bueno. Bien, insisto, la libertad religiosa, el mayor tiene 7 años, la libertad, y mellizos con 4, eso no, bueno, bien, eso para hacérselo mirar. Entonces, la libertad religiosa es una cosa de todos, y no solamente de la Iglesia Católica, por favor, que es una cosa de todos. Y yo aquí de verdad quisiera reconocer públicamente, y está de testigo la profesora Convalía, como en la última sesión que tuvimos de la plenaria de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, pues nos sorprendió absolutamente a todos el representante de la confesión budista. ¿Verdad que sí? Fue una cosa absolutamente espectacular, no estaba preparado, de verdad, doy fe de ello, o sea, nos quedamos todos alucinados, porque hizo una defensa de la libertad religiosa espectacular, apoyando a la Iglesia Católica en el caso Rita Maestre. Y no dijo nombres y apellidos, pero era evidente que estaba hablando de ese caso. Dijo, ¿y es inconcebible cómo es posible que siga en un cargo público? Pues, en fin, blanco y en botella o verde y con asas. Yo lo de blanco y en botella lo entiendo, honestamente lo verde y con asas no sé qué está bien. Pero de verdad, una defensa, y es verdad que hay que reconocerla, y es que esto es una cuestión de todos. Esto no es una defensa, no estamos aquí para defender la libertad religiosa de la Iglesia Católica. Por supuesto. Es una libertad religiosa de todos, individual y colectiva. Que sí, que existe un derecho fundamental de libertad religiosa en su vertiente colectiva, que existe. ¿De acuerdo? No solamente individual, repito, sino también colectiva. No tenemos tiempo para desarrollar estas cuestiones, pero existe. Y es lo que ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que existe un derecho fundamental de libertad religiosa en su vertiente colectiva. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de los profesores de religión, quiero ir entrando pues, un poquito más en materia. Vamos a ver, lo que hay es un profundo desconocimiento. Pero vamos, ya no solamente yo, de verdad, voy a lanzar la pregunta, pero no quiero que me respondan ustedes, no vaya a ser que la liemos. Pero a mí me gustaría saber si ustedes saben cómo se contrata a un profesor de religión, y no digo católica, sino a un profesor de religión en España. ¿Cómo se contrata a un profesor de religión católica? Yo no quiero obligar a nadie. Si alguno quiere responder, puede responder. Pero, ¿qué es necesario? O sea, si yo, Jesús Miguel López Nieto, quiero ser profesor de religión católica, ¿qué necesito? Pues lo voy a decir, en síntesis. Primero, una titulación civil, la correspondiente al nivel educativo en el que pretendo impartir clase. Si quiero dar clase de religión en infantil, pues tengo que tener una titulación civil que me permita impartir clase en infantil. Lo mismo en primaria y lo mismo en secundaria y bachillerato. Pero no solamente eso, me hace falta una titulación eclesiástica. Una titulación eclesiástica. Denominada, vamos,
Una vez obtenida, la Conferencia Episcopal Española a uno le otorga la declaración eclesiástica de competencia académica. No tenemos tiempo para desarrollar la evolución, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Declaración eclesiástica de competencia académica. Y luego, insisto que voy a ser muy sintético, en última instancia no me vale con eso, sino que yo tengo que ser declarado idóneo por mi obispo. ¿Qué obispo? El obispo del territorio donde esté el colegio en el que quiero impartir clase de religión. ¿De acuerdo? Tengo que ser declarado idóneo por mi obispo, en el caso de la religión católica, o por la autoridad eclesiástica competente, en el caso del resto de confesiones religiosas. Pero no me vale solamente con ser declarado idóneo, sino que además tengo que ser propuesto por la autoridad eclesiástica competente, normalmente el ordinario del lugar, normalmente el obispo. ¿De acuerdo? Normalmente he de decir que propuesta e idoneidad se suelen dar en el mismo acto, normalmente. Pero ojo, que son cosas distintas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que sucede además en este caso? Que un profesor de religión tiene una posición especial dentro del ordenamiento jurídico vigente, porque no es un profesor de matemáticas, no es un profesor de ciencias naturales, no es un profesor de lengua, es un profesor de religión. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tiene una serie de límites. Vamos a ver, si yo quiero afiliarme al Partido Popular, o quiero afiliarme a Podemos, o quiero afiliarme a Ciudadanos, o al partido que sea, o al Partido No Fumadores, o al PACMA, da igual. Pues evidentemente yo tengo que defender las ideas del partido político al que me afilio, ¿no? Digo, esto parece un poquito de sentido común. Y si no defiendo las ideas de mi partido, pues es lógico que me echen, ¿no? ¿Sí o no? Es que esto es una cuestión muy seria. Bueno, no, de verdad que es muy seria, porque es que aquí no. Cuando uno en la Iglesia Católica lleva la contraria de la Iglesia, se le aplaude. Y usted, no. Vamos a ver. Uno puede pensar lo que le dé la gana. Insisto en que procuro ser sintético y además que procuro hacerme entender. No quiero ser especialmente técnico desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Uno puede pensar lo que quiera, pero uno es libre. Y si uno quiere ser profesor de religión, a uno que yo sepa, no le han puesto una pistola en la cabeza para ser profesor de religión. Luego, si uno es profesor de religión, uno tiene que asumir que efectivamente tiene libertad de cátedra. Su libertad de expresión adaptada al ámbito educativo, que es lo que se denomina libertad de cátedra. ¿De acuerdo? Pero esa libertad de cátedra va a estar limitada. ¿Limitada por qué? Pues porque estoy impartiendo una asignatura de corte confesional. ¿De corte confesional? ¿Quién marca el contenido de lo que se aprende en esa asignatura? ¿El Estado? ¿Sí o no? ¿El Estado? ¿No sería lógico que lo marcara el Estado el contenido? Pregunto. ¿Sería lógico que el Estado marcara el contenido de la asignatura de religión? Pues no. No, ¿por qué? Porque España es un Estado aconfesional. Es neutro en materia religiosa. Es laico, que no laicista. Me gusta que haya salido antes esa definición. Es que no es lo mismo. Y desgraciadamente, cuando no es que España es un Estado laico, no quieren decir laico. Ojalá. Quieren decir laicista. La religión en el ámbito privado. Vamos a ver, la religión está. La persona es un ser religioso. Y luego creerá o no creerá, o creerá en lo que quiera. Pero el ser humano es un ser religioso, por naturaleza. Ya siento que salga la palabra naturaleza, ya que muchos piensan que esa silla es una mesa, pero yo lo lamento mucho. Eso es blanco, luego podemos matizar, blanco roto. Bueno, venga, va. Eso es blanco, no es verde. ¿De acuerdo? Bueno, yo, perdónenme ustedes, pero yo, en fin, creo que esto es una mesa, creo que, en fin, bueno, aunque hay gente que lo niega. Y todo mi respeto para las personas que piensan distinto de lo que yo pienso. Pero ahí está el debate, el del respeto a los derechos de los demás. No hay ningún derecho absoluto. Ninguno. Luego pues habrá que ponderar las circunstancias en el caso concreto. Evidentemente, volviendo al caso del profesor de religión, pues uno está limitado. Uno, por el hecho de ser profesor, ya está limitado. Yo puedo dar clase, yo doy clase en la Universidad Francisco Vitoria. Y yo no lo soy, pero podría ser abortista. Podría ser pro aborto.
no lo soy. Pero podría serlo. Ahora, yo podría impartir clase en una universidad que tiene un ideario al que tiene derecho, en virtud del artículo 27 de la Constitución Española y de más derechos reconocemos, más artículos reconocidos por los tratados internacionales. Pues hombre, la libertad de cátedra se modula. Evidentemente, en el ámbito universitario hay mayor amplitud en cuanto a libertad de cátedra. Pero si yo estoy en un centro que tiene un ideario, pues yo puedo pensar lo que quiera. Pero yo tengo que dar clase conforme al ideario de ese centro. Porque nadie me obliga a impartir clase en la Universidad Francisco Vitoria. Porque nadie me obliga a impartir clases en esa universidad. Es que no me gusta, es que reviento cada vez que tengo que hablar. Chico, me voy y Santa Pascua. Todo el mundo feliz. ¿De acuerdo? Y ahí hay un ámbito muy claro. En el ámbito universitario realmente es una relación a dos prácticamente. ¿Vale? Pues los alumnos son mayores de edad, teóricamente, porque lo dice el carné, ya digo yo que en algún caso hay dudas. Pero ahí no suele haber mayor problema. Pero si nos vamos a un colegio, educación infantil y primaria, la cosa cambia. ¿Tengo libertad de cátedra? Hombre, puede ser, pero a lo mejor hablarles a los niños de las distintas tendencias, de lo que sea, me da igual, del propio lenguaje. No, vamos a ver, no, esto es español, pero hay ramas donde dicen que esto viene del indoeuropeo y entonces, bueno, pues insisto que esto es un tema neutro, ¿no? Pero a lo mejor a un niño, mira, chaval, esto es español, esto es valenciano, esto es catalán. Bueno, si estamos en Castellón, en Peñíscola y Benicarló, a lo mejor solo hay catalán, o no, a lo mejor también hay valenciano. Bueno, ahí depende, ahí está esa pugna, ¿no? Yo que suelo veranear por allí, se ve grandemente esa pugna. Divertida, por cierto. Vamos a ver, un profesor de religión está limitado, pero está limitado porque quiere. Porque quiere, y si no quiere, por favor que se vaya. Porque nadie lo obliga a ser profesor de religión. Porque ¿qué derechos fundamentales hay en juego? Vamos a ver, este señor en 1997 no se le renueva el contrato como profesor de religión, se le retira la idoneidad. Bueno, este señor acude al juzgado de lo social, el juzgado de lo social le da la razón, porque dice, vamos a ver, es que este hombre, que voy a entrar un poquito más en materia, este hombre en 1984 deja de ser sacerdote, ¿vale? Pide la dispensa que rarezas de la vida se le concede 13 años después. De verdad que esto es una cosa muy rara, ¿eh? Se suele conceder a los 6 meses, como mucho al año, ¿de acuerdo? Es una cosa muy rara. Se le concede 13 años después. ¿Y qué es lo que sucede con este buen hombre? Pues este hombre sale en una noticia, en un periódico que se llama La Verdad de Murcia, en 1996. Este hombre es miembro del movimiento Procelibato Opcional. Por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a ser parte de las asociaciones que quiera. Entonces, lo relevante de este hombre es que deja de ser sacerdote en 1984, se casa civilmente en 1985, yo tenía 5 años, y he estado en su caso en Estrasburgo, no va para largo. Bueno, entonces, en 1991 empieza a dar clase de religión. Hay una serie de circunstancias que por cuestiones de tiempo no voy a entrar, ¿de acuerdo? Pero sí me interesa decir en este momento que el obispo conocía su situación personal y le permitió dar clase de religión porque se lo llevó a un lugar donde, bueno, pues no era conocida su situación, es decir, bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que, insisto, este hombre, desde el momento en el que él voluntariamente aparece en una noticia con una foto, con una pancarta de ese movimiento, y además con declaraciones del tipo estamos a favor del aborto, a favor de tal, a favor de no sé qué, del divorcio, no sé qué. Vamos a ver. Claro, el obispo, la medida que toma es la de retirarle la idoneidad. Y me interesa esto porque no se le denuncia, es que no hay caso para denunciarle. Falta que hace, pero vamos, no se le denuncia, no se piden daños y perjuicios, no, vamos a ver, este hombre, ¿qué medidas se toman en virtud de las manifestaciones realizadas? No contra la persona, ahora voy a decir por qué, sino en virtud de las manifestaciones realizadas lo que se hace es retirársele la idoneidad, es decir, se le deja de considerar idóneo para impartir clase de religión católica. Esta medida, yo no sé si a ustedes les parece proporcionada o no, ajustada a derecho, no ajustada a derecho. De verdad, si a uno no le parece bien,
de verdad, podemos aquí debatirlo mínimamente y explicar las razones. ¿Cómo se entiende la retirada de la idoneidad? Pues comprendiendo el sistema de contratación del profesor de religión y sobre todo teniendo en cuenta qué derechos fundamentales hay en juego. Vamos a ver. A este hombre no se le retira la idoneidad, que es lo que él decía, por haberse casado civilmente. Por cierto, también tiene 5 hijos. No se le retira la idoneidad por eso. Solo faltaba. Uno tiene libertad para casarse, para descasarse, es que últimamente para lo que uno quiera, ¿verdad? No se le retira la idoneidad por eso. Se le retira la idoneidad especialmente porque públicamente en un periódico sale vertiendo una serie de manifestaciones contrarias a los postulados que él tiene que enseñar como profesor de religión católica. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy importante, que es la 38/2007 de 15 de febrero, que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez de Canarias, que en fin, la verdad es que bueno, basta con decir que este hombre pues era de comisiones obreras, este juez. Pues ya saben ustedes por qué línea puede ir, porque este hombre, a pesar de la cuestión de inconstitucionalidad, sigue fallando en contra de la Iglesia Católica, bueno, sigue fallando en contra de la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Bueno, pues el Tribunal Constitucional dice que el sistema de contratación de profesor de religión católica, en este caso, es plenamente constitucional. Son constitucionales los acuerdos Iglesia-Estado en esta materia, concretamente pues, el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. Por lo tanto, no hay ninguna duda, mal que a alguno le pese, pero no hay ninguna duda de la constitucionalidad de ese acuerdo. Ahora bien, ¿eso qué implica? Pues implica que cuando se está impartiendo clase de religión católica, los derechos que hay en juego son los siguientes. No solamente el derecho del profesor de religión, solo faltaba. Por supuesto hay que respetar los derechos del profesor de religión, pero es que está en juego también el derecho fundamental de libertad religiosa de la Iglesia Católica en su vertiente colectiva. Pero no solo, y es aquí donde yo quiero llegar, es que están en juego los derechos de los padres a elegir para sus hijos la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, y el propio derecho de los alumnos a recibir esa educación. Y eso no lo digo yo, eso lo dice, por supuesto, una interpretación, perdón, de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución, ¿de acuerdo? Igualdad y no discriminación por ningún tipo de circunstancia, incluida la religión, la religiosa, por supuesto, la libertad religiosa, artículo 16, el derecho a la educación, artículo 27, sino todos los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales, derechos humanos y fundamentales suscritos por España, especialmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, 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 ¿vale? Pero sobre todo también Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esos son los derechos que hay en juego, y son los derechos que hay que ponderar, ¿de acuerdo? Y por eso, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el brevísimo tiempo que me queda, al final, reconoce el derecho a la autonomía de la Iglesia Católica y entiende proporcionada y ajustada a derecho no lo que hizo el Obispado de Cartagena, sino la ponderación de derechos realizada por los tribunales españoles. ¿De acuerdo? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que valora es si ha podido haber una vulneración o no de los artículos del convenio por parte de los tribunales, en este caso españoles, que han enjuiciado el caso. Y lo que entiende Estrasburgo es que el Tribunal Constitucional, en última instancia, ponderó adecuadamente las circunstancias del caso. Por lo tanto, se reconoce el derecho fundamental de libertad religiosa en su vertiente colectiva de la Iglesia Católica, cosa que es fundamental. Y además se entiende una medida proporcionada, porque era la que suponía menos injerencia, la que conllevaba menos injerencia. Insisto, no se le denuncia, no se le quema en una hoguera, no se le hace ningún escrache, no se le monta ninguna caricatura, no hay un acoso y derribo contra él. No. Lo que hay es
una protección ¿de quién? De los padres y de los hijos. De que tienen que recibir un contenido religioso acorde con aquello que mínimamente se ha de testimoniar. ¿De acuerdo? Para esto es necesario tener en cuenta lo que dispone el Código de Derecho Canónico, que viene ratificado por el Tribunal Constitucional. En este sentido, la Iglesia Católica funciona como una empresa de tendencia y es exigible una confianza especial. Un profesor de religión es profesor de religión porque tiene una vinculación especial de confianza con la Iglesia Católica. Porque se deposita una confianza especial a la hora de enseñar la religión católica, que conlleva no el ser perfectos y santos, que aquí no hay nadie perfecto ni santo, ¿de acuerdo? Sino el que uno lleve como tendencia, pues traducido al castellano, pues el intentar hacer las cosas bien. Dar recta doctrina y testimonio de vida cristiana. Recta doctrina y testimonio de vida cristiana. Y recta doctrina no es estar a favor del aborto, aunque uno en el ejercicio legítimo de su libertad puede estar a favor del aborto o de lo que quiera, siempre y cuando no violente los derechos de los demás, ¿de acuerdo? Y ya está, y esto es lo que sucede. Y una pequeña, en el minuto que me queda, una pequeña apreciación. En la primera vista oral, que si no recuerdo mal fue en 2012, está la parte demandante hablando de despido. No, es que se la ha despedido, a mi cliente se la ha despedido, se la ha despedido, se la ha despedido, se la ha vulnerado, porque es que se la ha despedido, se la ha despedido. Y el agente del Reino de España, el abogado del Estado, sí, no, porque en este caso del despido, efectivamente, no hay despido, porque tal, es que el despido no es procedente, pues tal. Entonces salta el juez holandés, que hay que tener bemoles para hablar holandés, y dice, perdonen ustedes, yo pensaba que esto era un caso de no renovación contractual, no de despido. Es que nosotros tenemos que estar ahí agarrados, pero ahora para decir, no le di 2 besos, pues porque en fin, me sacan ahí a gorrazos. Digo, vamos a ver, que un juez holandés sepa cómo es el sistema de contratación de un profesor de religión y lo que ha pasado en ese caso, a mí efectivamente me da esperanzas de que Estrasburgo todavía puede funcionar, ¿no? Y nada, pues por mi parte poquito más. Yo no sé si quieren ustedes en el turno de preguntas que hay que clarifiquemos alguna cuestión. He procurado, en síntesis, mostrar cómo la libertad de expresión existe, por supuesto, pero que está limitada por los derechos de los demás, que no hay ningún derecho que sea absoluto y que en todo caso, en el caso de los profesores de religión católica, hay una limitación mayor todavía de la libertad de expresión, precisamente por los derechos fundamentales que están en juego, no solamente de la Iglesia Católica, sino de los padres y de los hijos. Y esto está ratificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde por supuesto hay sentencias, también se sigue la doctrina del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de estas cuestiones. Y se declara ajustada a derecho la ponderación de derechos que realizan los tribunales españoles, especialmente el Tribunal Constitucional, lo cual es, en mi opinión, pues una gran victoria del derecho fundamental de libertad religiosa. Pues estoy a su disposición y muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, tendría que ser, eso sí, muy brevemente. Perdona al auditorio por la pregunta, pero me interesa bastante. Primero, darle las gracias. Es un caso práctico que yo he utilizado con mis alumnos de magisterio, que van a ser los futuros maestros de religión de este país, y entre otros, ¿no? Muchos parecidos, ¿no? Sí que bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles, si podría... Yo no soy jurista, no tengo ni idea de términos. Yo tampoco. No entiendo muy bien el término este de confianza especial de algunas empresas, ¿no? Me gustaría si podía explicarlo un poquito, ¿no? Y el segundo es si a usted le parecería interesante que cuando se imparte esta titulación eclesiástica de competencia académica hubiera un bloque de jurisdicción, ¿no? Porque muchas veces los alumnos no saben esto, ¿no? Entonces yo cuando pongo estos casos prácticos en clase se quedan asombrados, ¿no? Dicen, ay, a mí nadie me había dicho esto nunca, ¿no?
Y yo no lo hago porque mi guía docente me diga que tengo que hacer esto, lo hago porque me parece importantísimo. Pero, ¿en qué sentido? Perdón, si puede usted concretar, ¿en qué sentido? Sí, en el sentido de que... o sea, ¿qué es lo que le manifiestan a sus alumnos por lo menos que nadie les había explicado? Sí, por lo menos en esta universidad yo creo que muchos alumnos salen sin saber que van a necesitar una idoneidad para ejercer este ministerio, Vale. ¿no? Saben que la beca es una condición necesaria, pero no saben que no es una condición suficiente. Muchas gracias. Es que da usted en dos preguntas de enorme calado. Voy a empezar por la última cuestión que me plantea. Efectivamente, pues uno se encuentra con que muchas veces el candidato a profesor de religión no sabe qué requisitos necesita pues para poder ser contratado por la administración educativa como profesor de religión, en este caso católica. Pequeño inciso, este sistema es sustancialmente el mismo para todas las confesiones religiosas que tienen suscritos acuerdos con el Estado español, que quede bien claro, la norma que en última instancia se aplica es el Real Decreto 696/2007 de 1 de junio por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión en centros públicos, ¿vale? Cuyo artículo 3 pues, dice qué requisitos hacen falta para poder ser contratado. Y se habla de la acreditación de la confesión religiosa. Por lo que respecta a la Iglesia Católica, esa acreditación tiene un doble carácter, ¿no? Por una parte, la competencia académica, que se constata a través de la obtención de la declaración eclesiástica de competencia académica, que implica que uno ha estudiado un contenido religioso y una pedagogía religiosa, pero luego hace falta ser declarado idóneo y en última instancia propuesto. Bien, yo pues como secretario técnico del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española he de decir que hace unos meses pues modestamente pues he redactado un pequeño documento precisamente pues para que nadie se lleve engaño. Entonces cuando uno va a recoger la DECA uno tiene que firmar una declaración responsable donde se le dice cuál es el íter que tiene que seguir para que no se lleve engaño. Por lo tanto, en ese sentido pues no debería haber ningún tipo de problema. Luego yo creo que en la titulación eclesiástica que se estudie, que es distinta según estemos ante la titulación de magisterio, que tiene un recorrido propio, o estemos ante, pues, por ejemplo, el grado en ciencias religiosas, que es el que normalmente se cursa para secundaria y bachillerato, lo necesario efectivamente es, en mi opinión, sería dar a conocer esto. Que además es lo que dice el Real Decreto, O sea, debería haber algún apartadito, vamos, a mí me parece muy buena la sugerencia, algún pequeño apartado dentro del currículo, no sé en qué asignatura podría ser, pero un pequeño apartado, que no tiene por qué ser muy largo, sobre legislación aplicable. Oye, que uno va a ser profesor de matemáticas, uno saca sus oposiciones, uno tiene una serie de derechos, una serie de deberes, y en mi opinión sería importante conocer pues el contenido mínimo de ¿qué? Pues de la Constitución española respecto a la educación religiosa, por ejemplo, lo que dice la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, que en los artículos 3, 4 y 7 habla de los derechos y deberes de los padres y de los alumnos, ¿de acuerdo? Que entre otros recoge el derecho a ser educado pues conforme a las propias convicciones religiosas y morales, lo que dice la propia Ley Orgánica de Educación, que en este sentido no ha sido modificada por la LOMCE, ¿vale? O sea, yo comparto plenamente. Y por acortar un poquito, hablando acerca de la confianza. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional Español vino a decir que la Iglesia Católica, en estos casos, funciona como una empresa de tendencia. Una empresa de tendencia. Para mí, o sea, para que lo entendamos, el ejemplo más práctico es el de los partidos políticos, que en este sentido son, si no empresas, que en fin, hay por ahí quien podría hablar de un partido político como una empresa, ¿no? Pero vamos a denominar, son asociaciones, son partidos políticos, ¿no? Vamos a decir, una asociación especial. Bueno, pues no deja de tener una tendencia. ¿Por qué? Porque defiende una serie de postulados que uno no tiene por qué defender ni por qué compartir, pero si uno forma parte de, pues uno tiene una obligación de al menos en público defender esos principios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si uno trabaja en Apple, pues no puede llevar
un teléfono móvil que sea Samsung. Y si uno trabaja en Google, todos los trabajadores tienen teléfonos Google, el Nexus, no se llama, no sé qué. Y eso es una empresa de tendencia. O sea, a ti te puede gustar más Apple, te puede gustar más Samsung, te puede gustar más Huawei, lo que sea. Pero si tú trabajas en una empresa, tienes que llevar los colores de la empresa. Si tú trabajas en Audi, no puedes llevar un Mercedes, lo puedes llevar en tu ámbito privado. Cuando te vas de vacaciones, menos mal que cojo mi Mercedes y ya se me quita lo de los aros, ¿no? O sea, pero si uno trabaja en Audi, pues lo normal es que uno vaya representado con un Audi. Y así sucesivamente. No sé si por cuestiones de tiempo podría explayarme más con cita de jurisprudencia, pero por falta de tiempo no quiero. Pero digamos que eso es lo que implica. Entonces un profesor de religión tiene una especial relación de confianza. Porque un profesor de religión tiene que ser declarado idóneo y ser propuesto. Y eso nos lleva al término missio canónica, en el que no tenemos tiempo para entrar, pero uno es enviado a dar clase de religión católica. ¿Eso qué significa? ¿Que tengo que ser un santo de los santos, ir a misa todos los días, rezar el rosario? Pues, ojalá, pero no. Pero uno es enviado a dar clase de religión católica, porque es una asignatura especial. No significa privilegiada, sino especial. Porque el Estado contrata, pero tiene una serie de limitaciones. Porque no puede... O sea, tiene que aprobar el currículo, que tiene que ser conforme a los valores y principios constitucionales. Pero el Estado no puede entrar en que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es la confesión religiosa. Bueno, pues de parte... Muchísimas gracias por la interesantísima ponencia. Gracias a ustedes.